Amén. Qué glorioso es poder alabar, cantar a nuestro gran Dios, hermanos. Aquel Dios el cual en base a su misericordia nos ha perdonado, aquel Dios el cual envió a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados y proveernos este perdón sublime, eterno, el cual gozamos de este momento y continuaremos gozando por la eternidad. Y la única manera de reaccionar, hermanos, ante ese favor inmerecido de Dios es glorificándole a Él, y que por la eternidad estaremos glorificando. Pueden tomar asiento en esta preciosa mañana. Y les invito a que abran sus Biblias en la carta a Filemón, versículo 4. La carta del apóstol Pablo que escribió al hermano Filemón, versículo 4. Una preciosa carta, una carta muy práctica, una carta que nos hace meditar, hermano, en la manera en cómo nosotros tenemos que vivir esta vida. Y una de esas maneras, hermanos, es el perdón. Y también nos muestra un testimonio ejemplar que como hijos de Dios tenemos que lucir, que reflejar en esta sociedad pecaminosa. Filemón, versículo 4 al 7, dice de la siguiente manera: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Oramos en esta mañana, hermanos. Dios eterno, gracias por permitiendo estar este día aquí en este lugar, Dios, congregados como un solo cuerpo, como la iglesia, para glorificarte, exaltarte a ti, oh Dios, y para ser confrontados y animados a través de tu palabra y ser edificados a través de tu palabra, Dios. Usa tu palabra, Dios, para tus propósitos, Dios. Usa tu palabra, Dios, para transformar y cambiar nuestra vida y forma de pensar, oh Dios. Ayúdanos, Dios, a someternos a ella completamente y de manera absoluta, Padre, y que podamos nosotros reflejar el testimonio ejemplar que tú demandas de cada uno de nosotros, como tu Hijo, como la iglesia, Dios. Cómo nosotros tenemos que lucir y vivir en este mundo, y cómo tenemos que reflejar este testimonio a las demás personas en este mundo que no te conocen, Padre. Ayúdanos a ser fieles en esta tarea, en esta labor, en este trabajo, Dios, que al mostrar un testimonio fiel es también poder proclamar el Evangelio de manera visible de cómo Dios, cómo tú has obrado en nuestras vidas. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos, estudiamos el tema Una lección de perdón, en donde la enseñanza principal de Filemón 1 al 3 es que todos los cristianos, todo aquel que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, todo aquel que tiene su fe puesta en Jesús, todo aquel que es un hijo de Dios, somos los únicos que podemos perdonar. Pero no perdonar de cualquier manera, sino que somos capaces de perdonar en la manera en que Dios lo ordena. Esto no significa que el mundo o que la persona que no conoce de Dios no pueda perdonar. Claro que lo hace, pero lo hace a su manera, no como Dios lo demanda, no como Dios lo pide, no como Dios nos ha perdonado. Porque el perdón que ofrece las personas que no conocen de Dios es un perdón primeramente condicionado, en el sentido de que haz esto y te perdono. Es un perdón que demanda obras. Muéstrame que estás arrepentido de lo que me hiciste y te perdono. Es un perdón que demanda seguridad. Te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Pero Dios nos perdona de esta manera. Dios nunca nos condicionó a nosotros para perdonarnos. Dios nunca nos puso ni una condición de obra, ni una condición de comportamiento
para extender su perdón sobre nosotros. Por tal motivo, habiendo recibido un perdón de esta magnitud, todo hijo de Dios es capaz de perdonar a la manera de Dios. Los cristianos son los únicos que pueden perdonar como Dios lo demanda, es decir, perdonar como Dios nos ha perdonado, hermanos, y eso es muy importante que tenemos que entender. Es impensable que un cristiano, que un hijo de Dios, alguien que ha puesto su fe en Cristo Jesús, se niegue a perdonar de esta manera. Se niegue a perdonar de esta manera. La pregunta que debemos responder es la siguiente: ¿cómo sabemos que los hijos de Dios pueden perdonar como Dios perdona? Esto fue visible a través de los destinatarios, las personas a quien Pablo escribió la carta de Filemón, como lo vimos la semana pasada. Ya que de manera directa, Pablo le está pidiendo a Filemón que perdone a Onésimo. Y de manera directa, Apia, Arquipo y la iglesia que estaban ahí tenían que servir como testigos de que Filemón iba a perdonar. Pero también al mismo tiempo, Apia, Arquipo y la iglesia, de manera indirecta, Pablo le estaba pidiendo que perdonaran de la misma manera a Onésimo. Estos destinatarios a los que Pablo les escribió son sin duda alguna hijos de Dios, pusieron su fe en Cristo Jesús, han sido redimidos por la sangre del Cordero. Y esto lo sabemos por la manera en cómo Pablo los identifica. Pablo los identifica a cada uno como cristianos. A Filemón le llama amado colaborador, aquella persona que ha trabajado incansablemente en la obra junto con el apóstol Pablo. ¿Ok? Amado colaborador. A Apia la describe como una amada hermana, indicando que la fe de Apia es genuina, es decir, es una genuina hija de Dios. Y Arquipo lo identifica y es descrito como compañero de milicia. Y como enfatizamos la semana pasada, no solo 2 veces Pablo usa este término para referirse o describir a personas, y una de estas es a Arquipo, ¿verdad? Que describe la participación fiel de Arquipo en el ministerio a la par de Pablo. Y por último, Pablo llama a la iglesia. Recuerden, posiblemente estaban leyendo la carta enfrente, estaba Apia, Arquipo, la iglesia, Filemón, Onésimo estaba ahí también en ese momento. Y entonces Pablo extiende un saludo, más que un saludo, una connotación fuerte, potente de lo que es el Evangelio. Porque en el versículo 3 Pablo dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, Apia, Arquipo, Filemón y la iglesia son los receptores de la gracia y de la paz de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Ellos han sido abrazados por la gracia, es decir, que es gracia, el favor espontáneo e inmerecido de Dios en acción, un bondadoso amor soberano en operación, derramado de manera libre y absoluta sobre la vida de Filemón, Apia y Arquipo y la iglesia. Y que de nosotros también, hermanos, definitivamente hemos recibido eso. Como resultado de esa gracia, tenemos paz. Esto es la convicción de estar reconciliados a través de la sangre de Jesucristo en la cruz con Dios. Filemón y los demás destinatarios disfrutan de esta gracia y paz que Dios y el Señor Jesucristo les ha provisto. Pero interesantemente, Pablo hace un juego de palabras ahí entre el versículo 3 y versículo 4. Versículo 3 inicia gracias. Y el versículo 4, doy gracias. En cierta manera, Pablo está agradecido a Dios porque Filemón ha sido abrazado por la gracia de nuestro Dios eterno. Y vemos entonces aquí, hermano, una acción de gracias por un testimonio ejemplar. Pablo, lo que impulsa a Pablo a dar gracias a Dios es el testimonio ejemplar que tiene Filemón. Hermanos, y esta es una muy buena oportunidad para una autoevaluación, si nuestro testimonio es ejemplar. Si nuestro testimonio está basado a los estándares de la palabra de Dios, no al estándar del mundo, no al estándar de lo que nosotros creemos que es bueno o es malo, sino al estándar que Dios ha puesto. Y esta es una muy buena oportunidad para evaluar
si tenemos un testimonio ejemplar. Y entonces Pablo da gracias a Dios por ese testimonio ejemplar que tiene Filemón. Observe el versículo 4 y dice: doy gracias a mi Dios. De manera tal, hermanos, que en el versículo 4 de la carta, Pablo pronuncia la gratitud a Dios por la vida de Filemón. Esta actitud de gratitud de parte de Pablo es una acción permanente, constante. Es una acción que describe de esta manera el estilo de vida de Pablo. Pablo constantemente y permanentemente da gracias, no solamente en la carta de Filemón. Si usted revisa carta por carta, de las 13 cartas que Pablo escribe, 12 de ellas expresa una gratitud a Dios por los hermanos, por la iglesia. De 13 cartas que Pablo escribió, solo en 12 Pablo pronuncia esta acción de gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida de la iglesia. Y esta vez no es la excepción. Eso demanda entonces una acción constante, permanente. Eso describe el estilo de vida de Pablo. Eso describe de esta manera, hermano, la actitud que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio gracias a Dios? ¿Cuántas veces ha dado gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su favor? ¿Cuántas, o mejor aún, cuántas veces ha dado gracias a Dios por la vida de un hermano? Por la vida de un hermano. Iglesia Bautista Comunión, la gratitud a Dios debe de estar presente en todo momento. Sea bueno, sea malo, sea en aflicciones o sea en gozo, en felicidad. La gratitud a Dios no puede estar condicionada por las circunstancias en las cuales vivimos en esta tierra. Incluso toda circunstancia que vivimos en esta tierra es producto del pecado de la humanidad. Y todo lo malo que sucede en esta tierra es simplemente el producto del pecado de la humanidad. No es realmente el producto obra de Dios. Por lo tanto, nuestra gratitud a Dios tiene que ser en todo momento, sin importar las circunstancias en las cuales estamos viviendo, sin importar la condición en la cual nos encontremos. Tenemos que tener siempre un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que tener un corazón agradecido por lo que Dios hace en la vida de los hermanos. Y esto es lo que Pablo está haciendo aquí en este momento. Recuerde el contexto. ¿Dónde se encontraba Pablo? Preso. Recuerda el contexto. Después de su tercer viaje misionero, Pablo es encarcelado en Jerusalén. Lo quieren matar. Las autoridades romanas lo envían a Cesarea para evitar su asesinato, al darse cuenta que él es ciudadano romano por nacimiento. Está 2 años preso en Cesarea, en cadenas. Literalmente en Hechos describe la situación de que estaba encadenado como animal. Después de esto, entonces Pablo es enviado a Roma, donde sufre un naufragio, es picado por una serpiente y está en cárcel domiciliaria en una casa. Y bajo esa situación, ¿qué hace Pablo? Agradecer a Dios. No crea que la situación del apóstol Pablo era fácil. No podemos describirla porque ninguno de nosotros hemos estado bajo esas condiciones. Pero bajo esas condiciones que no son agradables, Pablo da gracias a Dios. Doy gracias a mi Dios. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. La mejor traducción, doy gracias a mi Dios, siempre denotando ese carácter continuo y permanente de gratitud a Dios. A Dios, hermanos. A Dios. Entonces, vemos esta actitud y simplemente para reflexionar en que todo momento tenemos que dar gracias nosotros a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha bendecido. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado. ¿Por qué? Porque Él usa nuestra vida de manera magnífica. Todo lo bueno que tenemos nosotros no es porque somos hábiles, no es porque somos capaces, no es porque tenemos las competencias necesarias, no es porque hemos desarrollado ciertas competencias en la universidad, en cualquier otro aspecto o ámbito académico. No, hermanos, lo único bueno que tenemos es que Cristo está en nosotros. Y Él le hace brillar en nosotros esto. Usted quita a Cristo de su vida, solo lucirá un trapo de inmundicia.
Por eso tenemos que dar gracias constantemente a Dios. Gracias, ¿por qué? Porque aquí veo un grupo de santos y fieles que Dios ha transformado su vida también de manera increíble, magnífica, y que Dios lo hace que usted sirva en su iglesia a través de los dones que Dios le ha dado a usted, y Dios hace que usted sea útil en este sentido para su obra, porque Dios deposita en usted esos dones para que sirva, y a través de esos dones usted entonces edifica a la iglesia, edifica a cada uno de nosotros, hermanos. Cuando usted pone en operación los dones que Dios les ha dado, y eso es magnífico. Gracias por esto también a Dios. Es una actitud de gratitud a Él por lo que Él ha hecho a nosotros, ¿verdad? Gracias porque la salvación que hemos recibido de nuestro Dios es eterna. Pero también debemos de ser agradecidos con Dios por la manera en cómo Dios nos usa, hermanos y hermanas. No todos tenemos los mismos dones. No todos tenemos las mismas capacidades o cualidades. Qué aburrido si todos fueran como yo. Todos contaran malos chistes. No, no se puede. No, tiene que haber diferencias. ¿Ok? Entonces, y Dios usa a cada uno de nosotros para ser edificados, ¿verdad? Dios usa hermanos y hermanas para bendecir nuestras vidas a través de la fe que ellos tienen para con Jesús. Y también Dios usa la vida de los hermanos, de cada uno de ustedes, por el amor que ustedes manifiestan a los hermanos. Además, Dios bendice a la iglesia a través de toda la obra en general del cuerpo de Cristo, para ser edificada. Así que Pablo, hermanos, da gracias a Dios por el testimonio de Filemón, un testimonio ejemplar, cuyo testimonio debe responder con el perdón, cuyo testimonio tiene que responder en ese sentido y en el contexto de la carta con el perdón. Toda persona que no perdona no está mostrando un testimonio fiel a Dios. Toda persona que se niega a perdonar y que dice ser cristiana no está mostrando ese testimonio ejemplar que Dios quiere que mostremos. Efesios capítulo 5 versículo 1 dice: y andad en amor, y sed pues, versículo 5, sed pues imitadores de Dios. Reproducir el carácter de Dios, amar lo que Dios ama, odiar lo que Dios odia. Dios odia el pecado, odiemos el pecado. Dios ama el perdonar, perdonemos. A través de las Escrituras vemos el perdón magnífico de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos el perdón de Dios. ¿En qué sentido, hermanos? Por ejemplo, en el libro de Jonás, en donde se arrepintió esta gran ciudad y Dios los perdonó. Es maravilloso. Dios ama perdonar, y si tenemos que ser imitadores de Dios, tenemos que amar lo que Dios ama. Por lo tanto, tenemos que perdonar en base al testimonio que tenemos nosotros. De manera tal que si usted se niega a no perdonar, no está mostrando un testimonio fiel a Dios, no está reproduciendo el carácter de Dios en ese sentido. ¿Ok? Entonces Pablo da gracias a Dios por este hermano Filemón, cuyo testimonio responde y debe de responder con el perdón, que debe extender, no de manera condicional a Onésimo. Onésimo no necesita hacer una obra para recibir el perdón de Filemón, sino simplemente extenderlo con la misma gracia con la cual hemos recibido el mismo perdón nosotros de parte de nuestro Dios. Dicho en otras palabras, el carácter virtuoso de Filemón es la base sobre la cual descansa la intención del apóstol Pablo de obtener el perdón para Onésimo a través de la carta. Básicamente, Pablo dice: entonces, en base a tu testimonio, Filemón, quiero que perdones, y así vas a mostrar que eres un fiel hijo de Dios, un fiel hijo de Dios. Observemos el medio que Pablo utiliza para dar gracias a Dios por el testimonio de Filemón. Observe, versículo 4: doy gracias a mi Dios, haciendo memoria de ti. Haciendo memoria de ti. El medio que Pablo usa para dar gracias a Dios es el recuerdo que tiene del testimonio ejemplar y fiel de Filemón. Es decir, que Pablo trae a su memoria el testimonio de Filemón en su oración, y eso es magnífico. Es increíble. Pregunta: ¿cuántas veces en nuestras oraciones estamos pensando en la vida de nuestros hermanos? Pero no pensando de manera negativa de ellos.
No, ¿cómo tengo que aguantar a este hermano? Es domingo, no quiero ir porque va a estar el hermano tal. No pensando de manera negativa, pensando de esta manera, como Pablo está pensando de Filemón en su oración. ¿Ok? Así que este recuerdo que Pablo tiene en este recuerdo que Pablo tiene de Filemón, no encontraba reproche alguno en contra de Filemón, porque su testimonio era ejemplar. Pablo no lo corrige en absoluto a lo largo de la carta a Filemón, porque tiene un testimonio ejemplar, ¿verdad? Pablo no corrige. Toda la carta de Filemón no sugiere que haya algo indebido o algo pecaminoso o algo que corregir en la vida de Filemón. Todo lo que Pablo tiene en su memoria acerca de Filemón es bueno, porque tiene un testimonio ejemplar. No hay indicios de algún tipo de lenguaje amenazador de Pablo en la carta. Observe versículo 1, cómo Pablo empieza: Pablo prisionero. Pablo no usa su típica introducción en la carta como Pablo apóstol, marcando un rango de autoridad de parte de Dios en el escrito. No lo hace. Él dice prisionero. Pablo le dice: no te mando, sino que te ruego que perdones a Onésimo en la carta, ¿verdad? Pablo no necesita hacer eso, porque Pablo sabe, si Filemón tiene un testimonio fiel, entonces en base a ese testimonio tendrá que perdonar. Así que cuando Pablo está orando y dando gracias a Dios por Filemón, los recuerdos que tiene de él simplemente son recuerdos buenos de un hombre fiel, de una persona que es fiel a Dios y que vive a Cristo y su palabra. Miremos ahora entonces qué instrumento usa Pablo para dar gracias a Dios. ¿Cuál es el instrumento que Pablo usa? Observe el versículo 4: doy gracias a mi Dios, la acción de gracias, el medio, haciendo memoria de ti, es decir, el recuerdo del fiel testimonio de Filemón. Versículo sigue diciendo: en mis oraciones, Pablo es consciente de cómo Dios ha usado la vida de Filemón para bendecir a la iglesia. Y una de esas acciones que Filemón ha hecho es abrir las puertas de su casa para que la iglesia se reuniera para alabar y glorificar a Dios. El instrumento que Pablo utiliza para elevar la gratitud a Dios es la oración. Aquí vemos la importancia, hermano, de la oración, que no solo es para pedirle a Dios que cumpla nuestros deseos. Muchas veces tenemos una perspectiva no correcta de quién es nuestro Dios. Muchas veces pensamos que Dios es el genio de la lámpara, que tenemos que frotarla, cumpla mi deseo. Quiero esto, que cumpla mi capricho. No, hermanos, Dios no es el genio de la lámpara. Dios es el Dios creador soberano, el que sostiene el universo y todo lo creado, aquello tangible e intangible. Este es el Dios poderoso a quien nos acercamos en oración. Y muchas veces estos deseos no están alineados con la voluntad de Dios. Muchas veces lo que pedimos, porque pedimos muchas veces mal. Pedimos para nuestros propios deseos, pedimos para nuestros propios propósitos, pedimos para no pedimos para que el objetivo final de la petición sea la gloria de Dios, sino muchas veces para nuestra propia gloria. Observe la importancia de la oración, que no solo es para pedirle a Dios nuestra voluntad, nuestro deseo o nuestros caprichos, sino que también es para orar a favor de los hermanos. Observe Primera de Tesalonicenses, versículo 5-25. Rápidamente. Primera carta a los Tesalonicenses. Capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Observe aquí, hermanos. En la salutación final de la carta, Pablo dice a la iglesia de Tesalónica: hermanos, orad por vosotros. Hermanos, ¿estamos orando los unos por los otros? ¿O su oración solo es para pedirle a Dios? Observe 2 Tesalonicenses, ahí nomás, capítulo 3, versículo 1.
Nuevamente Pablo le dice a la iglesia lo mismo. Según de Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por... ¿Qué es lo que Pablo le pide en oración a la iglesia tesalónica? Que tener abundancia, de tener cosas materiales, de tener comodidad. No, hermanos, observe la oración de Pablo. Pablo pide a la iglesia que ore por esto, para que la palabra del Señor corra y sea. No pide para sus propios propósitos, pide para el propósito de la obra del Señor, para que la palabra de Dios sea glorificada. ¿Ok? Pide para que el Evangelio siga expandiéndose a través de su ministerio. No pide para él. Además, también para qué pide. Y dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Porque para ese tiempo posiblemente Pablo estaba en Corintios y estaba enfrentando tribulación por medio de hombres muy perversos que le estaban tratando de hacer la vida imposible a él. Entonces pide por eso, no pide por algo material. Pero quiero decir esto de paso, no es malo pedir por lo material. El problema es que todas nuestras oraciones siempre están basadas en lo terrenal. La mayoría de las veces, y no en lo espiritual. Y vemos entonces que el instrumento que Pablo usa es la oración, pero no usa esa oración simplemente para pedir para cosas personales, sino para pedir a favor de Filemón, para dar gracias a Dios. Para dar gracias a Dios. ¿Ok? Pablo ora, la oración de Pablo es para agradecer a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida de Filemón. Además, continúa bendiciendo a través de los hermanos. Además, Dios continúa bendiciéndonos a través de los hermanos que Dios utiliza para la vida de la iglesia. Y ahí estamos, hermanos. Vemos eso. Filemón, versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo memoria de ti en mis oraciones. Observe lo que dice aquí, versículo 5. En el versículo 5 tenemos el testimonio de Filemón por el cual Pablo está dando gracias. Básicamente el testimonio de Filemón es la razón por la cual Pablo está dando gracia y lo visualizamos en el versículo 5 y dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. En versículo 5 entonces, hermanos, encontramos la base de la razón por la cual Pablo está dando gracias a Dios. De una manera u otra, Pablo ha recibido informes acerca de la vida de Filemón y lo que ha escuchado es gratificante, es alentador. Ya que escucha que la fe que tiene Filemón para con el Señor Jesús es genuina, es real, no es una fe falsa, no es una fe que no se manifiesta en obras en la cual Filemón está obrando. No, es una fe genuina, real, que se manifiesta en obras que glorifican a Dios. Pero no solamente Filemón tiene fe, él también tiene amor, que es el otro testimonio que presenta Filemón. El amor que Filemón tiene para con todos los hermanos, sin excepción de personas. Sin excepción de personas. Debemos de entender que como hijos de Dios, nuestra relación con el Señor Jesucristo afecta nuestra relación con los demás. Si nuestra relación con el Señor no es buena, no está fundamentada en la fe, entonces la relación con los demás hermanos será mala. Pero si nuestra relación es buena con el Señor, en consecuencia, nuestra relación con los demás será positiva. Debemos de entender, dicho de otra manera, que nuestra relación con los hermanos depende de nuestra relación vertical que es con Dios. Si nuestra relación con Dios es buena, por lo tanto, como resultado, nuestra relación horizontal con los hermanos será buena también. Será buena también. Nuestra relación con los hermanos depende de nuestra relación con Dios. Y observe lo que dice el texto, versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes para con el Señor Jesús. Primer elemento, fe. Primer elemento que Filemón muestra. Primer testimonio que Filemón muestra es la fe. Es la fe. Observe, versículo 5 nuevamente, porque oigo del amor y de la fe.
Fe. Lo importante de esto es que podemos ver el primer testimonio que presenta una persona que perdona. ¿Cuál es el testimonio que presenta una persona que perdona? Es una fe genuina en el Señor Jesús. Una fe genuina. Esto es una fe que está colocada en la persona de Jesucristo, ya que Él es el objeto de nuestra fe. Dicho en otras palabras, la fe genuina que está arraigada en Jesucristo es visible, completamente visible, en la preocupación que la persona tiene por obedecer al Señor. Si tenemos una fe genuina, vamos a estar preocupados por obedecer siempre a Dios. Pablo había escuchado acerca de la fe que Filemón prodigiaba hacia el Señor Jesús. Como un cristiano genuino, Filemón se interesaba entonces por Dios, se interesaba en obedecer, se interesaba en agradarle. Ese era el deseo de Filemón, de agradar a Dios. Si tiene fe, busca obedecer. Si tiene fe, busca agradarle, puesto que Dios le había perdonado. Él, a su vez, podría perdonar a otros, en este caso, a Onésimo. La convicción del Espíritu Santo actuando en él y la palabra de Dios sería el incentivo para que Filemón hiciera lo correcto. Lo correcto que debía manifestar esta fe entonces en obediencia y en agradar a Dios, ¿qué es? Es la fe. Es la fe. Es la fe que se manifestaría en el perdón a Onésimo. ¿Ok? La convicción entonces de la palabra, del Espíritu, del deseo de Filemón de agradar a Dios, llevarían a Filemón a hacer lo correcto, que sería el perdonar a Onésimo. Esto es posible porque la fe es permanente y constante en la vida de Filemón. Es un estilo de vida. La fe no es, viene un momento y se va. La fe no es que hoy ando con mucha fe, cargado de fe, y después, no, se me terminó la carga. No. La fe es un elemento constante y permanente en la vida. Observe el versículo. Porque oigo del amor y de la fe que tienes. Eso habla de algo constante, permanente. Eso habla de algo que inició al momento que Filemón vino a Cristo y permanece constantemente hasta que Cristo venga. Siempre. No es que hoy tenemos fe y después no. Es una fe constante, permanente. Es un estilo de vida, ya en ese sentido. Por lo tanto, esta fe, hermanos, demanda un comportamiento continuo y permanente que debemos de presentar como hijos de Dios. Hermanos, preguntémonos hoy, ¿tenemos una fe genuina? ¿Tenemos una fe genuina? ¿Cómo sabemos que tenemos una fe genuina? ¿Porque creemos en Dios? ¿Porque creemos en Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que murió en la cruz? Hermanos, las Escrituras dicen que los demonios creen en Dios también. ¿Por qué decimos que tenemos fe? ¿Porque conocemos la Escritura? Hermanos, Satanás mismo conocía muy bien la Escritura, a tal punto que se atrevió a tentar a Jesús con la Biblia misma. Así que eso no son evidencias de que tenemos una fe genuina. ¿Cuál es una evidencia conforme al contexto de la carta de Filemón que tenemos una fe genuina? Que usted perdone a sus ofensores. Hermanos, el perdón que nosotros ofrecemos a las personas que nos ofenden no es para agradarles a ellos, no es para ganarnos el corazón de ellos, no es para que nos miren como buenos, no. La base del perdón conforme a nuestra fe es para agradarle a Dios. Nosotros perdonamos porque a Dios le gusta que perdonemos. Nosotros perdonamos porque Dios demanda que perdonemos. Y si nuestra fe entonces nos conduce a agradar y a obedecer a Dios, como resultado de eso tenemos que perdonar. Hermanos, todos nosotros, si estamos en una fe genuina en Cristo, buscamos obedecer a Dios. Y a lo largo de su palabra, Dios nos dice que perdonemos. Que el orgullo no obstaculice el que en nuestra vida agrade a Dios. Que el orgullo no sea esa pared que se levanta y que obstaculiza, que frena, que agrademos a Dios a través del perdón. Esa es una de las aplicaciones que se pueden ver aquí claramente, hermanos, en este pasaje.
La fe de Filemón tenía que llevarlo a perdonar. Y por eso Pablo estaba escribiendo esta carta y estaba Onésimo ahí. Y lo mismo para nosotros hoy en día. Si tenemos una genuina fe, como tenemos una genuina fe, tenemos que agradar y obedecer a Dios. ¿Y en qué manera agradamos y obedecemos a Dios? Perdonando, porque Él lo demanda, porque Él lo pide. Esa es una manifestación práctica de que vivimos en una genuina fe. Si usted no perdona, no está agradando a Dios. Si usted no perdona, no está obedeciendo a Dios. No está obedeciendo a Dios. Entonces, examinemos nuestra vida. ¿Cómo está? Examinemos todas las ofensas que nos han hecho y si las hemos perdonado. Si nos están marcando con ira, con amargura, con resentimiento, tenemos que perdonar, hermanos, de la manera en como Dios nos perdonó. Y nuestra fe nos impulsa a eso. Nuestra fe que está arraigada en Cristo Jesús nos impulsa a esto. Y es de esta manera como Pablo poco a poco está dirigiendo a Filemón a hacer esto. En los versículos 8 en adelante está la petición, porque en base a tu fe y tu amor tienes que perdonar. Pero Filemón no solamente tiene fe para con Dios, para con el Señor Jesús. Observe, tiene también, en el versículo 5 dice, amor para con todos los santos. Para con todos los santos. Entonces, no solamente encontramos un testimonio de fe, sino que también encontramos un testimonio de amor. Amor. Es decir, una persona que perdona presenta un testimonio de fe, un testimonio de amor, y estos dos es un testimonio ejemplar. Filemón tiene un amor continuo y permanente para con todos los hermanos. Es el amor voluntario que surge de una decisión. No es un sentimiento, no es una emoción, ¿ok? Sino que es una decisión de amar de manera sacrificada a los demás, de amar de manera humilde a los demás, de amar de la manera como Dios nos amó a nosotros, sin que se lo merezca alguno, ¿ok? Además, el amor es una evidencia de que estamos en Cristo, es una evidencia de la genuina fe. Si usted tiene fe que está arraigada en Cristo Jesús, esa fe también se va a evidenciar no solamente en el perdón, sino también en que usted muestra amor en ese sentido. Y el amor tenemos que entender, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, versículo 22, es un fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu, ¿ok? Es el fruto del Espíritu. Y en este sentido, la manifestación de una fe salvadora genuina se ve a través del amor. Los creyentes, hermanos, no deberíamos de requerir instrucción acerca de este amor. No tendríamos en realidad que ser instruidos en cómo amar a los demás, pues la fuente de este ya está en nosotros mediante la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, de acuerdo a Romanos 5:5. Deberíamos de amar automáticamente. No tendría que decirnos cómo amar. Filemón ama porque él ha recibido el amor de Dios. Nosotros debemos de amar. ¿Por qué? Uno, porque deberíamos de tener fe en Jesús. Y dos, porque hemos recibido el amor de Dios. Y eso es maravilloso. Y eso es maravilloso. Observe rápidamente Efesios 5:1 y 2. Efesios 5:1 y 2. Rápidamente. ¿Cómo hemos recibido de este amor? Efesios 5:1 y 2. Dice de la siguiente manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos hijos que hemos recibido el amor de Dios, que nosotros somos hijos que somos el depósito en el cual Dios ha derramado de manera incalculable su amor por nosotros. Eso es maravilloso. ¿Qué hicimos nosotros para merecer el amor de Dios? Nada en lo absoluto. No hay nada de mérito en nosotros para recibir este amor, para que Dios nos considerara como el depósito en el cual Él podía vertir de manera constante y permanente su amor por nosotros. Por eso dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, que ya gozamos y experimentamos de este amor de Dios. Pero observe el versículo 2: y andad en amor,
Es decir, habiendo recibido este amor, vivamos entonces en amor, pero no como el amor del mundo, que el amor del mundo es un sentimiento, que el amor del mundo es una emoción pasajera. Ay, yo la amo. ¿Y por qué? Es que siento unas maripositas en mi estómago. Pero cuando ya no sientes las maripositas en el estómago, ¿qué pasa? Ya, no. Es que yo la amo. ¿Por qué? Porque me siento desesperado. Quiero ir a verla hoy, mañana. Pero después que se casó, de 5 años, yo la amo. Es que la quiero agradar. Quiero que me vea guapo y los chavos se empiezan a bañar. ¿Ah? Pero después de casados ni se bañan. No, ese es el amor del mundo. El amor del mundo es que yo amo a mi gatito, yo amo a mi perrito. No, hermanos, eso no es amor. Ese no es amor que Dios dice aquí. El amor de Dios es un amor sacrificial que dio su vida por nosotros. Y tenemos que andar en amor, vivir en amor. Y dice, ¿cómo tenemos que amar? Como también Cristo nos. Hermanos, es de esa manera. Tenemos que tener amor porque hemos recibido el amor de Dios. Tenemos que perdonar en base al amor, porque en base al amor Dios nos perdonó a nosotros. Rápidamente, observe Efesios capítulo 2, versículo 1. Versículo 1 al 3 describe la condición pecadora del hombre sin Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición calamitosa, triste del ser humano sin Cristo. Pero observe el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran, ¿qué? Amor. ¿Con qué? Estando bajo esa condición de pecado, estando bajo una condición de muerte, ¿qué hicimos para agradar a Dios? Nada. ¿Qué hicimos para merecer el amor de Dios? Nada. Es una decisión soberana de Dios el amarnos a nosotros. Nos amó. ¿Y qué hizo este amor de Dios en nosotros? Aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Es que es el perdón de pecados, hermanos. Gozamos de este amor. No solamente eso, rápidamente observe, primera carta de Juan capítulo 3 versículo 1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, Juan dice, ¿se han puesto a pensar en el amor de Dios? ¿Cuán grande es el amor de Dios? Para que seamos llamados, ¿cómo? Para que nos considere como hijos de Él. Es maravilloso. Primera Juan 3:16, primera carta de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor. ¿En qué, hermanos? En que Dios, en que Cristo puso su vida. En eso consiste el amor. Y es con este amor que tenemos que amar. Observe lo que dice aquí. Puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los. Aquí no está diciendo, aquí observe muy bien, aquí no está diciendo, en esto consiste el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros tenemos que amar en perdón. No, es mucho más que perdonar. Es poner la vida por los hermanos. Es mucho más que perdonar. Observe 1 Juan 4, 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama a Dios no ha conocido a Dios, porque Dios es. Si usted tiene una fe genuina, tiene que mostrar un amor como el que Dios le mostró. Y si usted ama así a su hermano, que le ha fallado, que le ha ofendido, que le ha dañado, de la misma manera como Dios respondió, tiene que responder. ¿Y esa manera cómo es? Con el perdón.
de la misma manera. Disfrutamos de este amor. El amor, hermanos, no es solamente un concepto. La fe no solo es un concepto, es un estilo de vida práctico. Es un estilo de vida práctico con el cual tenemos que vivir en esta vida. ¿Ok? En este sentido. Y observe, entonces, Filemón, versículo 5, porque oigo del amor, en base al amor, tiene que perdonar entonces Filemón para con todos los hermanos, y de la fe que tienes para con el Señor Jesús, en base a la fe, obedecer y agradar a Dios, por lo tanto, tiene que perdonar. ¿Ok? Y el versículo 6, observemos lo que dice ahí. Tenemos el contenido de la oración. Recuerden que en el versículo 4 Pablo ora dando gracias a Dios y ora por Filemón, pero en el versículo 6 Pablo nos comunica cuál es el contenido de la oración. ¿Por qué Pablo está orando? Y ora en base al testimonio de Filemón, ora en base a la fe de Filemón. Observe lo que dice ahí, versículo 6. Para que la participación o la comunión de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Así que el versículo 6, hermanos, encontramos el contenido de la oración que Pablo hace a favor de Filemón. En esta oración Pablo le dice a Filemón que su fe demanda una participación con los hermanos. Dice que esta fe demanda una asociación con relación a los hermanos. Esta fe demanda una comunión con los unos con los otros en la iglesia. Y en este sentido, Filemón debe de entender que en base a su fe debe tener comunión ahora con un nuevo hermano. Un nuevo hermano que le robó, que le dañó, que huyó y que ahora lo tiene enfrente. ¿Y qué tiene que hacer con él entonces? Si está en Cristo él. Tener comunión. Y la manera como Filemón puede tener esa comunión es a través de extender ese perdón gratuito en base a su fe, para obedecer a Dios y para agradarle a Dios. Y en base a ese amor que ha recibido, extiende ese perdón en base a estos dos testimonios que presenta Filemón. Porque, ¿qué dice el mundo cuando te daña? ¿Qué dice el mundo cuando hace algo malo en contra de nosotros? Lo que dice el mundo muchas veces, le va a llamar mi representante legal, lo voy a demandar. ¿Ok? O muchas veces dice el mundo, págale con la misma moneda. Ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿qué dice Dios? ¿Cómo tenemos que responder? En base a nuestra fe, en base a nuestro amor, con el perdón. Pero al mismo tiempo, hermano, esta fe de Filemón debía ser eficaz. Versículo 6, para que, oro, literalmente el versículo 6 se podía traducir de esta manera, oro para que la participación de tu fe sea eficaz. Es decir, debería de ser poderosa para cumplir el propósito que debe de cumplir en la vida de la persona. Debería ser eficaz en el conocimiento de todo lo bueno. Esta fe debería capacitar a Filemón para conocer todo lo bueno que hay en Cristo. Lo importante es que Onésimo ahora es uno de los santos de la iglesia también. Porque recuerde, Pablo dice que ha oído de Filemón que tiene amor para con todos los santos, y ahora Onésimo, es uno de estos santos con la cual Filemón ahora tiene que amarlo. ¿Ok? Lo importante es que ahora Onésimo es uno de los santos de la iglesia, por lo que Filemón debe de recibirle y reconciliarse con él. Tal acto de perdón se convertiría en un mensaje poderoso para la iglesia acerca de la importancia de la comunión, más nosotros, Iglesia Bautista, comunión, que debemos de tener en base a la fe, en base al amor, la cual debe de existir entre cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en base a esa comunión, perdonarnos los unos a los otros, sin importar cuál haya sido la ofensa que hayamos recibido. Antes de eso, debemos demostrar un interés en mantener la paz y la comunión en el Señor. Y es la manera en cómo tenemos que vivir, hermanos. Es la manera como tenemos que vivir.
Entonces, hasta este momento, versículo 4, 5 y 6, Pablo da gracias a Dios por el testimonio de Filemón, un testimonio genuino de fe, un testimonio genuino de amor. Pero este testimonio de fe y de amor, hermanos, que Filemón tiene resultados visibles en la iglesia. Tiene resultados visibles en la iglesia. Y en el versículo 7 presenta ese resultado del testimonio fiel, ejemplar que Filemón tiene en base a su amor y en base a su fe. Y observe el versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. ¿Qué es lo que tiene Pablo? Gozo y consolación. Cuando tiene un amor genuino y verdadero, lo que produce en la iglesia es gozo, consolación. Pablo tiene gran gozo, no simple gozo, un gozo grande, un gozo enorme, un mega gozo y una consolación grande. ¿Por qué? ¿Cuál es la base por la cual Pablo está consolado, siente gozo y consolación bajo la circunstancia en la cual se encuentra en prisión? Por el amor de Filemón. El amor de Filemón consuela y alegra el corazón del apóstol Pablo. Así que el gozo y la consolación es por el amor que tiene Filemón, ya que es un amor verdadero, genuino, es un amor que no espera nada a cambio para que sea otorgado. Este amor genuino no es simplemente un sentimiento nada más, sino una cualidad que lleva a la persona a la acción. Este amor es algo que el amor es algo que lleva a la persona a hacer. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, lo amó. ¿Y cómo se manifiesta ese amor de Dios para el mundo? Ha dado a su Hijo unigénito. Esa es la acción que conlleva el amor. Primera de Juan 3:17. Pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de manifestando ese amor. Y una de las acciones en el contexto de Filemón es que ese amor entonces hace algo, perdonar, y hace algo más que perdonar. Observe lo que sigue diciendo el texto. En base a este amor que tiene Filemón, lo que ha llevado a hacer a él, lo ha llevado a confortar los corazones de los santos. Versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido ¿qué? Confortados los corazones de los santos. Han sido confortados los corazones de los santos. Es un acto concreto. El resultado de la fe y del amor que tiene Filemón lo lleva a él no solamente a perdonar, sino que a confortar los corazones. Y ahora adivine el corazón de quién Filemón tiene que confortar. Tiene que confortar el corazón de Onésimo, que es un hijo de Dios ahora. A eso lo está dirigiendo Pablo en la carta. Y es importante. Observe, la palabra corazón se refiere a la base donde residen los sentimientos más profundos de los seres humanos. Es el lugar donde nacen las emociones. Los hermanos que afrontaban dificultades, que sufrían o estaban heridos en sus emociones, no estaban solos. Había una persona a la cual podían acudir para ser confortados en su dolor, en su aflicción. Y esa persona era Filemón. Y eso era en base a este testimonio. Este es el resultado. La palabra confortar significa animar, alentar. Puede entenderse como un estímulo o consuelo. Incluso se puede entender como dar descanso en las aflicciones de la persona. Hermanos, cuando estamos en momentos difíciles, necesitamos un Filemón que nos conforte, que nos aliente, que nos dé descanso. Nosotros como hermanos en Cristo tenemos que ser expertos en consolar corazones. Tenemos que desarrollar esta habilidad, que definitivamente podemos hacerlo porque tenemos amor. En base a este amor nos debe llevar a consolar a los hermanos en su dolor, en sus situaciones adversas de la vida. Pero muchas veces, hermanos, actuamos de manera que como que no nos importa. Y no quiero pensar que no les importa la vida de los hermanos, porque si no les importa significa que no tienen amor, por lo tanto no somos cristianos. Debe de importarnos. Y ese amor es el resultado de ese amor guiaba a Filemón a confortar los corazones. Eso de confortar
Hermanos, es un término muy técnico. Confortar es un término militar que hace referencia al descanso de tropas militares que han estado desplegándose, caminando por horas y horas y horas, y de repente hay un descanso. Entonces, ese descanso como que descansan, es una esperanza, y es así como tenemos que confortarnos los unos a los otros en base al amor. Es así como tenemos que proveer descanso y renovación a todos los hermanos agobiados. Es así como tenemos que actuar como un pacificador, ayudando a proveer descanso en base a nuestro amor. Y ahora Filemón tiene que dar descanso a Onésimo, aquel que le falló, aquel que le robó, aquel que huyó, aquel que lo ofendió. En base a esto, el perdón. En conclusión, hermanos, la descripción de Pablo de Filemón en estos versículos proporcionan un modelo maravilloso para el ministerio de la iglesia que debe ser estudiado por cada uno de nosotros. Si estas reflexiones que Dios nos da, si esta enseñanza que Dios nos da en su palabra acerca del carácter ejemplar, el testimonio ejemplar de Filemón, si eso lo pusiéramos en práctica frecuentemente, habría mucho menos conflictos y más paz en la iglesia. En la iglesia. ¿Ok? Si cada uno de nosotros tenemos fe genuina, amor genuino, entonces deberíamos de cultivar relaciones que den vida dentro de la congregación, que atiendan las necesidades de cada hermano, de la misma manera como se observa en la carta. De manera tal que las descripciones que Pablo hace del testimonio de Filemón sirve como un hermoso ejemplo de lo que cada uno de nosotros deberíamos de hacer en base a nuestra fe y en base a nuestro amor en el Señor Jesucristo. Hermanos, ¿tiene fe? ¿Tiene amor? Si tiene fe, obedezcamos y agradamos a Dios en lo que Él nos demanda. ¿Tiene amor? Entonces, amemos de la misma manera como Dios nos ha amado a nosotros, con un amor incondicional y con un amor eterno, con un amor que no espera nada a cambio, sino que solamente entrega a las demás personas. En base a ese amor, amemos. Si tenemos este amor, entonces tenemos que confortar los corazones, animar los corazones de los hermanos. Y es este el modelo de iglesia que Dios demanda en esta tierra. Y con este tipo de testimonio, hermanos, entonces estaremos viviendo lo que es el verdadero evangelio, un evangelio de perdón, un evangelio que no interpongo mis intereses por los intereses de los demás, sino que pongo por delante, primeramente, los intereses de Cristo y de los hermanos, en este sentido. Hermanos, si nos ponemos de pie en esta mañana, oramos al Señor, y por mientras oramos, meditemos si tenemos un testimonio fiel, un testimonio ejemplar, un testimonio que nos conduce a hacer o un testimonio que nos conduce a vivir bajo esta realidad que hemos visto hoy. Un testimonio que perdona, un testimonio que entrega su vida, un testimonio que conforta, que consuela a las personas, a los hermanos. Un testimonio que perdona, hermanos, sin importar cuán grande ha sido la ofensa. Un testimonio que perdona. Un amor que perdona, una fe que perdona. Hermanos, estamos a punto de tomar la cena del Señor. ¿Quiere agradar a Dios? ¿Quiere obedecer a Dios? Entonces, si hay algo en usted, si hay amargura, si hay falta de perdón, si hay algo que alguien le haya hecho a usted,
Ese es el momento especial en usted y el Señor. Ore, perdone, deje ir esa ofensa, suéltela, deje que Dios obre. Permita que Dios pueda sanar sus heridas y suelte esa amargura que pueda estar causando en su corazón. No podemos tomar la cena del Señor, hermanos, si no hemos confesado nuestros pecados. Y el no perdonar es una falta de pecado, es un pecado. Así que aprovechemos este tiempo y oremos al Señor. Dios eterno, gracias por este día, gracias por tu amor, misericordia y por tu amor que tú nos has dado a nosotros de manera abundante, Dios. Ayúdanos, Dios, a reflejar tu carácter. Ayúdanos que a través de nuestra fe, Dios, podamos agradarte, obedecerte y ser fiel en todo lo que tú demandas a nosotros, a vivir una vida que te agrade a ti completamente, Dios. Ayúdanos a manifestar nuestro amor de manera oportuna, consolando, animando, apoyando a nuestros hermanos y perdonando a nuestros hermanos, perdonando la ofensa, Dios. Ayúdanos a ser como ti. Ayúdanos a reflejar tu carácter, a reflejar esa humildad que necesitamos, Padre, para poder ser cada vez como tu carácter, oh Dios, lo muestra a través de tu palabra. Gracias por todo, Dios. En esta mañana, Dios, preparamos nuestros corazones. Si hay algo pecaminoso, si hay falta de perdón, rencor, amargura, si hay alguna ofensa que no haya sido perdonada, Padre, a través de tu palabra, Padre, que seas tú obrando en los corazones de mis hermanos para que puedan liberarse de esa carga, liberarse de esa amargura, liberarse de cada de esos elementos, Dios, que solo producen tristeza en nuestro corazón, solo producen peso, carga y amargura en nuestro corazón, oh Dios. Y que podamos descansar en tu soberanía y en tu voluntad, oh Dios, en base a nuestra fe genuina, Dios, y en base a nuestro amor, que podamos también extender el perdón de la misma manera como tú lo extendiste a través de tu amor hacia nosotros. Gracias por todo. Amén.